Una revolución solar puede ser entendida como la reinterpretación del mapa natal al momento del nacimiento, la concreción de un hecho importante, un hito o punto de inflexión en el tiempo. Decimos que es una reinterpretación de dicho mapa natal o carta natal, ya que se muestran las posiciones de los diferentes elementos que componen la carta astrológica para un periodo de tiempo en el cual se toma una fecha determinada. Interpretarla de manera adecuada y objetiva nos ayuda a generar un escenario más favorable para el cumplimiento de los objetivos y las metas que nos proponemos mediante el análisis minucioso y a modo sintético de los desfases que se generan debido a la variación en la trayectoria de los astros, que son los principales elementos involucrados, es decir, el punto de partida y nuestro estado de situación actual. Se hace hincapié en la intencionalidad. Todos tenemos un juicio de valor que es propio de cada uno de nosotros como consecuencia de las vivencias individuales y colectivas que determinan y moldean nuestro carácter, nuestro comportamiento, las decisiones que tomamos según nuestra visión de la realidad y la interpretación de los hechos, que siempre va a estar condicionada e influenciada por nuestra propia óptica. Por lo cual, la realidad puede variar o ser muy diferente dependiendo del cristal con el que se la mire. Esto es de vital importancia, ya que la búsqueda de la imparcialidad es lo que nos permite una mayor aproximación al cumplimiento de los objetivos reales, mientras que la subjetividad nos permite juzgar. Estos objetivos siempre van a tender a darse de manera integral, lo cual nos lleva a hacernos la pregunta de qué tan importante es la persona encargada de realizar la interpretación, independientemente de las colaboraciones que pueda haber. Esto lo determinamos mediante nuestro grado de imparcialidad y de objetividad, el cual se debe buscar y que en muchos casos demanda mayores esfuerzos debido a que siempre estará presente el juicio de valor o los prejuicios propios de cada persona. Achicar el margen de error en estos casos es fundamental, porque nos lleva a un mayor grado de precisión que nos permite hilar más fino y mejorar nuestro intercambio energético con el entorno, nuestro ambiente y medio de vida. Esto es aplicable a situaciones en las que analizamos, por ejemplo, un fenómeno social en función de las intenciones que se tienen al actuar. Hacerlo de manera objetiva e incluso forzar la búsqueda de objetividad nos ayuda a generalizar y relativizar menos. De esta manera disminuimos nuestro margen de error, lo que nos permite una mayor aproximación a la realidad. Todos traemos mentiras incorporadas, producto de que somos seres racionales y podemos incurrir en el error. Esto determina las posibilidades de desarrollo que son latentes, las condiciona y pueden volverse realidad o no, dependiendo de cuánto haya que relativizar en función de la naturaleza de esos errores, de si son buscados o intencionados, o si son producto de la falla involuntaria. No es lo mismo en ambos casos, por lo cual es mejor siempre intentar aumentar esa precisión y de esta manera evitamos caer en la generalidad que tiende a traspasar nuestros límites que ya de por sí traemos incorporadas las personas. Los conceptos de relatividad, generalidad, individualidad, del ser
error absoluto y error relativo, se enmarcan hoy en día en un contexto de fragilidad estructural. Es decir, son las propias estructuras que generamos los seres humanos las que están en un proceso crítico de transformación que trae aparejado cambios y fluctuaciones. Por lo cual es de vital importancia entender toda esta batería de conceptos como algo que debe estar en equilibrio y tensionando lo menos posible entre sí y a su vez con el entorno. En ese sentido, la revolución solar nos resulta útil para situarnos en nuestro contexto y ubicación actuales, como si se pusiera punto muerto en la palanca de cambios de un vehículo. Tomamos la posición del Sol, en este caso considerándolo la luminaria principal de nuestro sistema planetario, fuente de calor y de energía vital, que puede ser interpretado como el núcleo en la estructura atómica y que conforma los sistemas de partículas que están presentes en todos los elementos conocidos y que son contenidos en el mundo físico que nos rodea. Este tipo de revolución, también llamada carta radix, es la más conocida y que suele hacerse con mayor frecuencia. También pueden hacerse, sin embargo, revoluciones de los distintos elementos cósmicos que componen el universo, como por ejemplo revoluciones lunares o planetarias. Para esto debe tenerse en cuenta la naturaleza conformativa y constitutiva de cada uno de esos elementos, su desplazamiento, órbita, luminosidad, tipo de caudal energético, su cercanía al Sol y la Tierra, grados de inclinación con respecto a estos puntos. Utilizamos en este caso el sistema típico de signos y casas astrológicas basado en el horóscopo griego, que comprende 12 signos y casas y que lleva mucho tiempo de desarrollo, en el que se han ido implementando mejoras y cambios que fueron útiles para disminuir el margen de error y de esta manera generar lecturas más confiables. Esto demandaba una tarea muy ardua para los astrólogos de aquel entonces, quienes debían hacer los cálculos de forma manual y mediante la observación directa del cielo. Es decir que, por ejemplo, no se sabía acerca de la existencia de los planetas llamados transneptunianos, que son los últimos planetas del sistema solar, y se limitaba la interpretación astrológica a los elementos visibles. Hoy en día disponemos de diferentes herramientas que nos permiten una mayor aproximación a la realidad. Sin embargo, aún se siguen implementando mejoras y cambios que posibilitan el análisis con una mayor exactitud. Entender cómo es el comportamiento de estos elementos nos permite comprender su naturaleza conformativa y establecer parámetros para predecir diferentes situaciones, lo cual se conoce como técnicas predictivas. Podemos tomar como ejemplo el caso del Sol, que, como se dijo en otro momento, representa cómo es la esencia del núcleo, la figura de poder central y la autoridad. También representa la confianza en sí mismo y el deber de luchar contra las dificultades. Todas estas cuestiones propias del Sol, pero que también son características que comparte con los signos y casas de fuego, tienden a potenciar esas cualidades. La esquematización nos permite el entendimiento de acciones pasadas y proyectarlas a futuro, trae aparejado la previsibilidad y permite situar a cada actor según una determinada característica. Esto suele hacerse, por ejemplo, en empresas o para establecer una fecha importante, como lo puede ser un matrimonio, la radicación
en el extranjero o incluso la compra de un inmueble, y puede dar buenos resultados dependiendo del grado de precisión en la lectura de los diferentes tránsitos y de su comparativa con otras cartas, como lo puede ser una carta o mapa natal, una carta astral o sinastría. La síntesis de los aspectos permite que las diferentes fuerzas se entrelacen conformando lo que llamamos una conjunción armónica que nos predispone psicológicamente de una determinada manera. Sabemos de antemano cuáles serán nuestras debilidades, fortalezas, dignidades, posibilidades de cambio, y nos ayuda a visualizar con qué margen de maniobra contamos para hacer realidad nuestros proyectos en el lapso de tiempo indicado. Una pregunta muy frecuente es ¿cada cuánto se puede o cada cuánto conviene hacer la revolución solar? La respuesta en este caso es indefinida. No existe un límite de tiempo para hacer una revolución solar. Sin embargo, es importante evaluar en cada caso los motivos y el lapso de tiempo transcurrido entre una revolución y otra. Hay muchas opiniones al respecto, sin embargo, ninguna de ellas es completamente determinante, por lo cual se dice popularmente que se pueden hacer todas las revoluciones que sean necesarias o que se consideren en periodos de tiempo indefinidos. De todas formas, es necesario aclarar que para poder realizarla, el Sol debe completar al menos un ciclo anual. Una de las características más frecuentes es que se tiene en cuenta la posición solar como elemento predominante, en qué signo se ubica y cómo interactúa con los puntos más relevantes de la carta, como lo puede ser el ascendente, que nos indica cómo se proyecta lo que es propio en los demás, o el medio cielo, el fondo del cielo, si está o no en regencia, si todos los planetas están directos o si alguno está retrogradando. Los diferentes aspectos, ya sean de tensión o de intercambio energético fluido, cómo interactúan entre sí y si pertenecen al orden interno o externo, dependiendo de la naturaleza de los elementos involucrados, como se dijo en el caso de los signos, que favorecen o limitan nuestras previsiones, anhelos, deseos y posibilidades de éxito. Es muy importante entender conceptos que permiten una mayor aproximación, como lo pueden ser los decanatos, las fases lunares, las dignidades, las triplicidades y las polaridades, entre otros. Estos conceptos básicos nos permiten un análisis más exhaustivo y minucioso. De todas formas, debe tenerse en cuenta que cuanto más datos se agreguen a una lectura astrológica de revolución, más riguroso se deberá ser con la interpretación, ya que se tiende a agregar un mayor nivel de complejidad y por lo tanto se vuelve más probable incurrir en errores. Sin embargo, esto también puede traer aparejada una idea más definida y más detallada acerca de los acontecimientos futuros, es decir, aportan previsibilidad. Otra característica muy importante de la revolución solar es que se calcula para el momento en el que el Sol está transitando la posición que ocupa en la carta natal, por lo cual suele tomarse muchas veces un momento próximo a la fecha de cumpleaños, que puede ser 1 o 2 días después del cumpleaños. De esta manera, la revolución solar solo cambia una vez al año y lo hace cerca de esta fecha. Se debe tener en cuenta que dicha fecha puede variar en caso de que se use un zodíaco siderio u oriental, ya que
Esto se calcula en relación a la posición siderea del Sol. Por lo tanto, la fecha puede diferir de la revolución solar tropical. A modo de resumen, podemos decir que es una carta astral que se calcula en el momento en el que el Sol completa su ciclo anual y por lo tanto vuelve a ocupar la posición natal. Este tipo de análisis puede hacerse además superponiendo las cartas de revolución y la natal, lo cual permite identificar cómo fueron los desplazamientos a lo largo del tiempo y las fluctuaciones y variaciones energéticas que estos producen.